Bienvenidos. Esto es Fuera de la Caja. Yo soy Macario Esquetino y le agradezco mucho que me acompañe en esta primera emisión del 2026 de los temas de largo aliento. Es no solo la primera de este año, es también la primera después de esta lectura colectiva que hicimos del nuevo libro Conspiraciones. Les agradezco mucho quienes lo han leído y quienes nos acompañaron aquí, me mandaron comentarios, sugerencias, correcciones, todo eso es bienvenido. Eh, en Letras Libres del mes de enero, Roger Bartra me hace favor de hacer una reseña de Conspiraciones, muy gentil, muy amable. Eh, Ahí está, por si la quiere usted ver. Habrá una nueva presentación del libro en Ciudad de México el día miércoles 21 de enero, 7 de la noche, en la librería Gandhi, que está en Miguel Ángel de Quevedo. Es un espacio pequeño, pero bueno, yo espero que haya suficiente público que nos acompañe este día. Me hará favor Alejandro Rosas de presentar el libro junto conmigo. Si andan por aquí, ahí los espero. Eh, ¿Se acuerda usted que en el año pasado interrumpí las emisiones de largo aliento para poder escribir el libro? Y es que, perdón, es difícil mantener diferentes horizontes de pensamiento al mismo tiempo. Y para poder trabajar estos 6 siglos, no podía yo al mismo tiempo estar revisando temas a profundidad y al mismo tiempo estar haciéndolo de coyuntura. Lo de coyuntura es un poco obligado, no lo puedo quitar porque, sabe usted, escribo 3 artículos a la semana en El Financiero y 2 textos un poco más largos que se publican en el portal, ya sea el de Substack o el de Patreon, que ya sabe usted se pronuncian Substack y Patreon, pero todos los conocemos como Substack y Patreon. Y ahí aparecen 2 textos un poco más largos, uno de economía, otro de contexto, cada semana, o sea, son 5. Eh, Esto me ayuda para el análisis semanal de coyuntura, pero no me ayuda para estos temas más largos, más profundos, de más tiempo, y mucho menos era compatible con la escritura del libro, entonces por eso lo suspendí. Pero ahora regreso y espero poder dedicar tiempo suficiente en esta lógica que ya le he comentado de lo que yo percibo que hemos hecho los seres humanos en el tiempo que hemos andado por acá, que intenté aplicar concretamente al caso de México en el libro de Conspiraciones. Creo que se logró razonablemente. Hacerlo para todo, pues es bastante más complicado, pero voy a intentar lograrlo en el transcurso de este año. Y para ello, bueno, pues podemos ir recuperando algunos temas que ya hemos comentado de alguna manera, pero que creo que pueden ser convenientes. Y uno primero, eh, ahora que todo el mundo anda bien nervioso por el ataque a Venezuela y la captura del señor Maduro, que muchas personas interpretan como esto de querer quedarse con el petróleo de Venezuela. Este tema lleva mucho tiempo. Las personas creen que las guerras tienen que ver con el control de recursos naturales. Esto a veces ocurre, pero no es frecuente. Ese no es el objetivo. La guerra de Irak, por ejemplo, también se dijo que lo que se quería era quedarse con el petróleo de Irak en la primera guerra del Golfo y en la segunda. No fue así, como sabe usted. No se llegó a instalar ahí la industria estadounidense. Lo que se estaba buscando en la primera guerra del Golfo era impedir
que Irak desapareciera Kuwait y con eso bloqueara el acceso al petróleo para Europa, que es fundamentalmente quien compraba ese petróleo. Eh, pero no es que se hayan robado esos recursos, trataba de otra cosa. La Segunda Guerra del Golfo tampoco tiene nada que ver, pues, mucho menos, eso fue una tontería del señor Bush hijo, pero también todo el mundo lo interpretaba como el petróleo y ahora vuelven a decir lo mismo. Esta creencia en que los recursos naturales son determinantes para el éxito económico de un país es una idea que tiene mucho tiempo, que es lógico de dónde viene, eh, es lo natural que podemos pensar, y sin embargo es errónea. Y es errónea fundamentalmente en los últimos siglos. Y la razón es la combinación de un par de elementos que ya hemos comentado aquí. Uno es esta tendencia a pensar en lo que se llaman juegos de suma cero, es decir, que lo que uno tiene lo tuvo que haber perdido otro por obligación. Esto pues sí suena muy lógico, otra vez aprovechando las fechas, ahora que hubo rosca de Reyes. Si usted corta un pedazo y se lo come, pues hay menos para los demás. Si alguien quiere un pedazo más grande, pues a otro le va a tocar un pedazo más chico. Eso es clarísimo un juego de suma cero. Nomás hay una rosca y todos los que están alrededor pues quieren su cachito. Y mientras más grande corte uno, pues menos va a haber para los demás. Esto no es cierto para todo. Existen formas en las cuales llegamos a lo que llaman mucho, sobre todo los de mercadotecnia y esto, juegos de ganar, ganar, en donde los dos podemos tener un pedazo más grande. Obviamente no de la rosca, pero sí de otras cosas en las cuales todos salimos ganando. El mejor ejemplo del juego en donde todos ganan es el comercio. En el comercio gana el que compra porque está adquiriendo una cosa que para él vale más que el dinero que está pagando. Si no valiera más para él que lo que está pagando, no la compraría. Puede ser que tuviera que hacerlo porque está obligado a hacerlo. Bueno, ese no es el mercado normal. Es un mercado en el que alguien tiene el control. Si usted está en un pueblo alejado de la civilización y literalmente del comercio, entonces el que tiene la única miscelánea del pueblo, pues vende las cosas al precio que le da la gana. Entonces, usted que querría comprarse un refresco en 8 pesos, lo tiene que pagar en 20 y ahí no está usted ganando, ahí lo están robando y este deja de ser un juego ganar-ganar. Pero eso ocurre porque hay alguien que puede controlar los precios. Si nadie puede controlar los precios, ni compradores ni vendedores, entonces todos salen ganando. Le decía yo, el comprador, porque adquiere algo que para él vale más que el dinero que paga. Mientras que el vendedor obtiene más dinero de lo que para él vale lo que está vendiendo. Si no fuera así, no lo vendería. Usted me dirá, bueno, pero mira, Walmart, eh, la cadena esta de supermercados se hizo famosa porque tuerce a los proveedores y los obliga a vender pues, casi sin ganancia y a que hagan promociones y pues sí, es cierto. Es un caso en el cual un comprador tiene poder sobre el precio. Para evitarlo, es muy importante que haya otros que estén compitiendo. En la economía del libro de texto se habla de una cosa que llaman competencia perfecta, en donde hay tantos compradores y tantos vendedores que ninguno de ellos es relevante en tamaño. Eso en la vida real no existe, pero ese comportamiento sí existe. Y existe por varias razones que no voy a detallar ahorita porque no es clase de economía ni mucho menos. Pero efectivamente los mercados en general funcionan. En los lugares en donde funcionan menos es porque el gobierno interviene. Ahí sí se descompone todo, porque frente al gobierno pues nadie puede competir. El gobierno es el único que tiene la fuerza para obligar a todos.
países muy grandes, con instituciones sólidas, el mercado, el gobierno puede no llegar a tener tanto poder, pero en países como este, y ahora en estas condiciones ya sin instituciones propiamente hablando, pues el gobierno puede hacer lo que le dé la gana y de pronto dice, pues yo voy a controlar la generación de electricidad porque sí, y ya descompuso todo pues llevamos 7 años en eso y se nos van deteriorando las cosas. Ese no es el mercado propiamente hablando. En un mercado funcional, insisto, en el que nadie tiene control suficiente sobre el precio, tanto compradores como vendedores ganan al intercambiar. Y esto significa que estamos jugando un juego ganar-ganar. Por esa razón, cuando uno revisa la historia de muy largo plazo, encuentra que en aquellos momentos en los que hay comercio, todo mundo empieza a vivir mejor, todos. Unos mucho mejor, otros un poquito mejor, pero todos empiezan a mejorar. La clave para eso, insisto, es que pueda haber este intercambio más o menos fluido, sin que nadie pueda controlar el precio. Y esto, cuando uno lo analiza en espacios grandes, obliga a que haya alguna forma de garantizar el libre tránsito de mercancías. Por ejemplo, la instauración del imperio mongol, así le llamamos, en toda Asia, permite el flujo de comercio, porque nada más hay un controlador de todo ese comercio, que cobra impuestos, que obliga a ciertas cosas, pero permite un comercio que antes no existía. Antes de que tuviera uno el imperio mongol, tiene unos distintos reinos o áreas gobernadas por otras personas y cada uno de ellos hace lo que le da la gana. Entonces, si usted agarraba sus animalitos y se llevaba su producción desde China para llegar hasta Europa, pues llegaba con un tercio o una décima parte, si es que llegaba, porque en el camino pues había bandidos y había diferentes gobiernos y lo acusaban de espía y lo quitaban todo. Entonces, necesita uno que pueda existir esto. Comento todo esto porque precisamente estamos en un momento en el que esto está en riesgo. El comercio internacional se ha empezado a complicar. Por un lado, ya sabe usted, el señor Trump está con la idea de que hay que cobrar aranceles y esto pues es un costo adicional que reduce las ventajas del comercio. Los compradores ya no van a poder comprar su refresco a 8 pesos, ahora con el arancel vale 10. Eso significa que van a comprar menos y van a estar menos contentos. Y los vendedores pues lo van a vender a 10 porque 2 pesos van para el arancel, ellos realmente nomás ganan 8 y pues tampoco es una maravilla, entonces ellos no ganaron. Perdió el consumidor sin que ganaran los productores. Se está perdiendo beneficio para toda la sociedad. Por eso no es buena idea esto de los aranceles. Pero el riesgo mayor es que veamos interrumpido el flujo de comercio entre países. Eh, Desde el siglo XIX, lo que permitió el gran crecimiento de las economías globales fue el control de los mares por parte de un solo país, primero la Gran Bretaña, el Reino Unido, y después Estados Unidos. No sé si esto va a continuar o no, es lo que estamos en este momento midiendo. Vamos a ver qué tanto de verdad pueden mantener ese control y quieren hacerlo. Eh, Hay muchos anuncios ahora o muchos comentarios en redes acerca de cómo China está saqueando todos los mares porque están pescando ilegalmente. Eso es parte de esta pérdida de control de los mares, por ejemplo. Entonces, bueno, es un tema relevante. El otro asunto importantísimo para entender este proceso y este gran crecimiento es esta idea de los rendimientos. Se la recuerdo, cuando usted empieza a producir alguna cosa, pues necesita insumos, ¿no? Normalmente gente que trabaje y herramientas, o si está usted sembrando, pues tierra. Conforme usted ocupa más tierra, va a empezar a ocupar tierra cada vez menos buena. Primero usó la mejor que había,
la que estaba cerquita del agua, que se podía regar, que es negra, que salen muy bien las plantas, y poco a poco empieza uno a llegar a una tierra más agreste, con menos agua, con menos calidad, y ahí se produce menos. Entonces, los rendimientos que da la tierra son decrecientes. Después de usarlo mejor, pues empieza una cosa un poquito menos buena y así va bajando. Lo mismo ocurre con el trabajo. Ahora estamos acostumbrados a esta idea de trabajar 8 horas al día, pero hubo una época en la cual la gente trabajaba 16 horas diarias. Nadie puede trabajar 16 horas diarias con el mismo rendimiento. No es que hayan calculado que 8 es el caso ideal, pero así fue como llegamos a una convención. Pero sí es cierto que después de 8, 10, 12 horas, usted ya no rinde lo mismo, empiezan los rendimientos a caer. Estos rendimientos decrecientes implican que si uno quiere producir más haciendo uso de estos recursos, lo que va a tener es cada vez una producción más pequeña. No es que la producción sea chica, la producción va creciendo, pero la producción adicional es cada vez un poco menor. Eso es lo que los economistas llaman una productividad que se está desplomando. Si esto fuese así en todos los casos, entonces no podría haber crecimiento económico. Y no podría haber porque pues, para poder producir más necesito más trabajadores. Entonces la producción dividida entre el número de trabajadores pues, se va a mantener. El ingreso por habitante va a ser siempre el mismo. Pero lo que hemos visto, sobre todo en los últimos 2 siglos, es un crecimiento espectacular del ingreso por habitante. ¿De dónde viene? Tiene que existir obligadamente algo en la producción que no tenga rendimientos decrecientes, que tenga rendimientos crecientes. Es decir, que al usarlo permita producir más. Y mientras más lo usas, produces mucho más. Ahora, si uno encuentra ese factor que da rendimientos crecientes, pues ahí hay que meter toda la lana. Por cada peso que usted mete, saca dos. Pues mete 2 pesos, saca cuatro y así, y se acaba ahí todo. Entonces, eso no debería existir, pero sí existe, porque si no, no tendríamos este crecimiento. Por mucho tiempo han estado pensando los expertos qué es lo que podría hacer esto y la conclusión la encuentra un economista estadounidense que se llama Paul Romer, que dice el factor que tiene rendimientos crecientes es el conocimiento, es el capital humano. El tema es que mientras que al usarlo en la producción permite producir cada vez más, acumular ese conocimiento tiene rendimientos fuertemente negativos. Es decir, a una persona le cuesta trabajo aprender más cada día. Esto es clarísimo al ver una persona desde que nace en adelante. Los primeros años, el conocimiento que adquiere un niño es una cosa espectacular y después empieza a atorar. Y ya que llega por ahí de los 20 años, esto empieza a ser un problema, aprender cosas nuevas. Y ya los ancianitos, hombre, es una dificultad extraordinaria. Hay que seguirlo haciendo para que no se oxide el coco, pero y así cuesta cada vez más trabajo. Esto es lo que impide que podamos invertir todos nuestros recursos en el factor de gran crecimiento, el que produce todo el crecimiento económico. Entonces, la combinación de estas dos cosas, comercio y conocimiento, es lo que explica la generación de riqueza. Mientras más pueda usted tener de estas dos cosas, va a ser mejor. Mientras más las limite, va a ser peor. Nuevamente aquí hay la preocupación en el caso de Estados Unidos del ataque que ha habido desde el gobierno a las universidades. Hay razones para ello, que porque muchas universidades estaban ya en una lógica extrañísima y había que meterlos en orden, lo que usted quiera. Pero si el conocimiento deja de generarse, entonces empezamos a tener una caída en el crecimiento. Si el comercio deja de ser libre o empieza a ser cada vez menos libre, hay una caída en el crecimiento. Eso, insisto, es un fenómeno en este momento. Esto no quiere decir que así vaya a ser de aquí en adelante, pero por un ratito vamos a estar en eso.
Déjeme cerrar con un punto que todavía no entiendo bien y no voy a detallar mucho todavía, pero lo haré después, y es este asunto de la inteligencia artificial. La posibilidad de que las máquinas nos puedan ayudar a que esta generación de conocimiento sea muchísimo más acelerada de lo que puede nuestro cerebro. Esto ya es un hecho en muchas cosas, en particular la, el análisis de las estructuras geométricas de las proteínas se ha estado haciendo con las maquinitas desde hace rato. Ese es el premio Nobel de Química del año 2024. Y así como eso, muchas otras cosas. Algunos dicen nos van a reemplazar las máquinas. Eso es lo que todavía no sé bien, lo voy a pensar todavía un rato más, pero sí es una herramienta que puede generar un crecimiento excepcional. Visto eso, muchísima gente le está apostando a que la inteligencia artificial va a ser un negociazo. Hay una gran diferencia entre las dos cosas, ¿no? La capacidad de generar este conocimiento no implica que todo ese conocimiento pueda ser convertible en recursos y lo sea suficientemente rápido como para compensar las inmensas inversiones que se están haciendo hoy. Por eso la duda de si lo que vemos hoy en los mercados financieros, en el caso de las empresas que tienen que ver con inteligencia artificial, es una señal de un futuro maravilloso o es una burbuja especulativa que puede ajustarse. No tengo la menor idea todavía ahorita de eso. Vamos a ver qué más aprendemos en los próximos días, pero quería yo poner con usted estos dos temas porque sobre ellos dos creo que debemos analizar mucho de lo ocurrido, en particular en los últimos 500 años. Me regreso pues al periodo que más o menos es el centro del libro de conspiraciones, en donde solo hablé de México y en donde ahora pues intentaré platicar con usted de manera un poco más amplia qué ocurre en estos 500 años que nos ha permitido vivir hoy con términos materiales mejor que en cualquier otra época de la historia humana. Esto seguiremos platicando por aquí. Muchísimas gracias. Esto fue Fuera de la Caja.